buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en este nuevo lugar? Tanto deseábamos, ¿verdad? No más escaleras para aquellos que les dolían las rodillas. Ahora sí ya no hay pretextos para poder venir a la casa del Señor. Amén. Así es que, bueno, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. En Salmo 145 dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. Así es que traemos nuestra mejor alabanza a nuestro Señor. Así es que acompáñame ahí donde está entonces y vamos a orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, ese Dios que cumple sus promesas, Señor, y te damos gracias por este tiempo, Señor, que sabemos, mi Dios, que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos a tu voz, Señor, a tu palabra, Señor. Como dice ese salmo, Señor, queremos realmente darte a ti nuestra alabanza, Señor, nuestra suprema alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de todo eso, Señor. Gracias te damos por este tiempo y a ti te damos toda la gloria y la honra en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a alabar todos juntos a nuestro Señor.
día, hermanos. Qué lindo día, ¿verdad? Amén. Aquí en este lugar, para nosotros nuestro santuario, ¿verdad? Amén. Pero lo más bonito es que estando arriba o acá abajo o en el patio, donde quiera que sea, ahí está nuestro Padre Celestial con nosotros. Así es. Amén. Estos son los anuncios de esta semana. El miércoles a las 7 p.m. servicio regular con alabanza y estamos en el libro de Esther. El jueves también a las 7, noche de oración. Y todavía hay tiempo de apuntarse para el estudio de varones. El material para el estudio está en la mesa de atrás. Si tienen preguntas, hablen conmigo después del servicio. Y estos son los anuncios de esta semana. Seguiremos alabando a nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces seguimos alabando a nuestro Señor. Sabiendo que Él es el que pelea por nosotros. Nuestras batallas, nuestras dificultades. Cuando nosotros venimos delante de Él y ponemos todo en manos de Dios, Él es el que se encarga de todo. ¿Cuántos saben eso? Amén.
sacaste de ahí y ahora estamos aquí delante de ti gozosos. Gracias te damos, mi Dios, en nombre de ti, por Jesús. Amén y amén. Bueno, y aquí tiene gozo y alegría en su corazón, ahí donde están, porque no se saludan. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Por fin el Señor nos dio el lugar que tanto estábamos en. Amén. Ya tenemos un lugar, como dice Richard, donde no más sufrimiento de rodillas. Dios es bueno a través del tiempo, ¿verdad? Hemos estado orando por este lugar y la verdad que somos muy bendecidos porque Dios es grande. Amén. Solamente Él sabe por qué nos ha dado este lugar. El Señor va añadiendo cada vez a su iglesia conforme Él desea. Y nuestro deseo es que eventualmente las personas lleguen al conocimiento pleno de lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Amén. La gracia, el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Como estaba diciendo Edwin en la última alabanza, ¿verdad? Él siempre ha sido fiel. Y porque siempre ha sido fiel, sabemos que Él es paciente. Y es paciente porque aún no ha venido. Así es de que el día de hoy estaremos estudiando en la carta de Santiago, en el capítulo 5, los versículos del 7 al 12. El título que hemos dado es Todos necesitamos paciencia. Tanto quizás para darla como para recibirla. Pero veremos cómo la paciencia es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu, y cómo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta paciencia que sobreabunda también por medio de nosotros. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Amén. ¿Verdad? Yo creo que todos. Es algo que necesitamos todo el tiempo, ya sea que una vez más les digo, que tengamos que tenerla hacia los demás, porque necesitamos recibirla de las personas que nos rodean. La paciencia que se puede dar, se puede recibir, es algo muy indispensable en nuestra vida como hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes que tener las marcas del Hijo de Dios. Y si tienes las marcas del Hijo de Dios, una de esas marcas es la paciencia, ¿verdad? Sabemos que también está el amor, la paz, mansedumbre, templanza, pero la paciencia el día de hoy nos va a hablar algo fuerte. Por ejemplo, la paciencia es una prenda espiritual, no sé si lo sabían o no, es algo que las personas que nos rodean pueden ver. De la misma forma como se puede notar qué tipo de ropa llevas, ¿verdad? El color, incluso la marca, si está limpia, si está sucia, si está planchada, si está arrugada. Aún así también, esta prenda espiritual que nosotros tenemos, las personas que nos rodean la pueden notar. Colosenses 3:12 dice lo siguiente: vestíos. Cuando tú te pones ropa, ¿qué haces? Te vistes, ¿no? Es algo que tú vas a agarrar y te vas a poner. De la misma manera, cuando dice aquí vestíos, pues como escogidos de Dios, que dice santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿qué? De paciencia. Todas esas prendas tienen que estar en un hijo de Dios. De la misma manera que nuestra ropa muestra qué tan limpios o sucios nosotros somos, nuestras prendas espirituales también muestran cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra espiritualidad. Si estamos sucios espirituales o si estamos limpios. Una de esas prendas es la paciencia, el cual también es una prueba si una persona está llena del Espíritu Santo o no. A veces quizás te has preguntado, ¿verdad? ¿Tendrá el Espíritu Santo? ¿Estaré lleno de Él? Te digo una cosa, es la manera más fácil de saberlo cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Amén. La marca de una persona que está llena del Espíritu Santo tiene que tener el fruto del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué es lo que dice el 22? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué dice ahí? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la marca de una persona que está siendo sellada por el Espíritu Santo. Por tanto, una persona que no está llena del Espíritu Santo es impaciente. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Es impaciente? No, ¿verdad? Es paciente. Una persona que está marcada por el Espíritu Santo no es impaciente, todo lo contrario, es paciente. No solo eso,
Una persona que verdaderamente no tiene el Espíritu Santo, que no está lleno del Espíritu Santo, muchas de las veces no va a poder tener ese gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la fe, templanza, mansedumbre. Todos estos son uno solo y van juntos. El versículo, si ponemos atención, dice más el fruto, no dice más los frutos. Todos estos es uno solo. La paciencia también nos perfecciona, nos hace cabales, nos convierte en personas íntegras y nos completa de cierta forma. ¿Por qué te lo digo? Al menos eso fue lo que Santiago nos dijo cuando estudiamos el capítulo 1 en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Quiere decir entonces que la paciencia nos completa. Más adelante lo entenderemos por qué, porque ahorita quizás puede estar en tu mente, bueno, ¿qué no necesitaba yo al Señor para estar completo? Sí, pero si tienes al Señor tienes paciencia. Amén. Y si tienes paciencia, tienes fe, tienes mansedumbre. La paciencia también es un instrumento que Dios usa para moldearnos y hacernos fuertes espiritualmente. Esto es algo que también Santiago nos mostró al principio de su carta. Santiago, a través de la carta, nos ha enseñado muchísimas cosas, ¿verdad? Y el día de hoy, por medio de la paciencia, nos recuerda algo que nos dijo también en el versículo 4 del capítulo 1, que es lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Después, en el versículo 3, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Santiago nos menciona la paciencia varias veces. Algo muy similar con lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Uy, como que ahí no nos gustó mucho, ¿verdad? Las tribulaciones por lo regular, ¿verdad? Ponemos cara de limón chupado, nos agüitamos y renegamos. Mas sin embargo la Biblia dice todo lo contrario, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Recuerdan en una ocasión cuando Pedro y unos de los discípulos fueron encarcelados y azotados? Salieron llorando, ¿verdad? No, eso no dice la palabra, salieron gozosos. ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia, sabiendo lo que esperaban. Ellos miraban hacia la meta, hacia enfrente. Hoy veremos entonces que todos necesitamos de paciencia, ya sea para recibirla o para darla. Muchas veces solamente queremos recibirla, ¿no es así? Pocas veces nosotros queremos darla. Tú me puedes decir: no, pastor, yo soy un hijo de Dios. Sí, pero ¿qué tal cuando tu hijo te desobedece? Ven para acá, muchacho. Cuando alguien te corta en el freeway, ¿dónde está tu paciencia ahí? Cuando alguien te insulta, cuando alguien te hiere. Entonces no podemos decir en realidad que practicamos la paciencia todos los días. Nos gusta recibirla, pero pocas veces nos gusta darla. Dios ha sido demasiado paciente con nosotros. Yo sé que ustedes lo saben, y por eso también nosotros tenemos que ser pacientes con los demás. Si Dios fue paciente con nosotros tenemos que ser pacientes con los demás, tanto con el creyente como con el incrédulo. Es algo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie entonces? Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. La palabra de Dios dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos con los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente porque nos permites estrenar este nuevo lugar, Señor. Y estamos contentos, Padre. Estamos esperando qué es lo que tú vas a hacer, Señor. Esperamos con paciencia tu bendición de poder juntarnos aquí
y de poder ver cómo tú vas a obrar en este ministerio, Señor. El día de hoy, Padre, vamos a estudiar la importancia de que todos necesitamos paciencia, Señor. Pero muchas veces solamente queremos recibir y no queremos dar. Y se nos olvida que tú has sido demasiado paciente con nosotros, Señor. Así es de que pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, para que sea Él quien hable a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Que nos muestre las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que poner en práctica. Cosas que están estorbando en nuestra vida, Señor, para ser conformados y formados conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Quita cualquier distracción que pueda haber, Dios mío. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú en todo momento seas glorificado, Señor, porque esto te pertenece a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me siento como niño en este lugar. Pero Dios ha sido demasiado bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido la paciencia fácilmente? Cuando tú analizas tu vida, hay cosas que incluso son tan diminutas, tan pequeñas, que te hacen perder la paciencia. ¿Y cuántas veces no hemos cometido errores al no poner en práctica la paciencia que Dios ha tenido con nosotros? Si nosotros fuéramos pacientes como Dios lo ha sido con nosotros, yo te puedo asegurar una cosa: las cosas serían mucho más distintas en cualquier área de tu vida, ya sea en tu trabajo, en el matrimonio, en tu relación con los amigos, incluso en la relación en la iglesia. Pero muchas de las veces viene el enemigo, mete la cola, te mete una cizaña en el oído y ahí vas tú de obediente a hacer lo que hace, en lugar de nosotros poner atención a lo que Dios dice. El versículo 7 dice, por tanto, ¿verdad? Comienza con una simple frase, por tanto, y después tiene una coma. En la Biblia, nosotros cada vez que encontramos esa palabra o esa frase, por tanto, nos da a entender que tiene que ver con todo lo que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Es como cuando tú vas a un trabajo, te dan tus quehaceres de lo que tú tienes que hacer, ¿y qué es lo que te dicen? Por tanto, entonces, necesito que hagas esto. Ya te he explicado, ya te he dicho, te he dado la orden, ahora es tiempo de ponerlo en práctica. Por tanto, ¿qué? Entonces, Santiago acaba de mostrarnos, cuando vemos el trasfondo de la carta, en los versículos anteriores, el peligro que hay en no poner a Dios como primer lugar. Hay mucho peligro, ¿verdad? Apenas la semana pasada vimos el peligro que hay en el dinero. No que el dinero sea malo, sino en el amor al dinero. Él exhorta a los ricos de una manera muy fuerte. También nos dijo en el capítulo 4 de dónde es que venían todas las malas cosas y el peligro de amar y tener amistad con el mundo. Como lo más importante es someternos a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, de poder someternos a la voluntad de Dios. Por tanto, dice el versículo 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Una frase fuerte si tú la analizas. Porque muchas veces queremos la bendición ya, ¿no es así? Nosotros, ¿cuántos años tenemos ya aquí en este edificio? Y nos tenían ya casi un año, ¿verdad? Espérense, les vamos a dar allá abajo, tranquilos, estamos en la obra y esto y el otro. ¿Y nosotros? No hay problema, Señor, nosotros esperamos. Fue la paciencia, porque ahora nosotros podemos disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado. Lo que Santiago está diciendo es darnos una exhortación, nos está haciendo un llamado para que pongamos en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido. En el capítulo 1 nos dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De otra manera, si no hacemos esto, ¿qué dijo? Nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe perfectamente dónde está nuestro corazón. Basado en lo que acabamos de leer, la paciencia es algo que tenemos que poner en práctica todo el tiempo. No solamente cuando las cosas van bien, o no solamente cuando nos nace. El hispano es muy conocido por eso, todavía no me nace perdonar. No es planta, es una orden, es un fruto. Y la paciencia entonces es algo que nosotros tenemos que tener en práctica aun cuando todo va mal. Santiago más adelante en uno de los ejemplos que nos da, usa la vida de Job. ¿Verdad? Y nosotros sabemos Job cómo le fue, pobrecito. Algunos pueden pensar que son pacientes de más, y no lo dudo. Por eso Santiago nos dice que seamos pacientes y que lo soportemos todo,
¿Hasta que te cuchillen la espalda? No. ¿Hasta que te hagan sentir mal? No. ¿Hasta que te ofendan? No. ¿Qué dice ahí? Hasta la venida del Señor. Una vez que tú decidiste aceptar al Señor como tu Salvador, renunciaste a ti. Y si renunciaste a ti, entonces ahora nosotros tenemos que proyectar ¿qué? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y parte de ello tiene que ver con la paciencia. Muchas veces nuestra falta de presencia, te digo algo, provoca que las personas no crean en el Evangelio que predicamos. Y a veces somos un pie de tropiezo y no nos damos cuenta. Nuestro testimonio muestra por medio de la paciencia si Dios nos ha regenerado verdaderamente. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Una vez el pastor Eduardo hizo una obra de teatro de su esposa que tenía que ver con la camisa del cristiano. Y en casa estaban, se ponían la camisa del cristiano y llegaban a la iglesia. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Se salían, se quitaban la camisa y te digo una cosa, muchas veces nosotros estamos así. Y no nos damos cuenta del peligro o el daño que le estamos causando a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque no van a creer en lo que nosotros estamos predicando. Imagínate tú que tú prediques, ¿verdad? Dios es amor, pero estás maltratando a tus hijos y a tu esposa. O que digas, Dios tiene misericordia, pero tú no la tienes con los demás. Estamos siendo mentirosos. Ahora, ¿por qué dice hasta la venida del Señor? Porque es ahí precisamente donde Dios dará el final a toda injusticia y a toda maldad, a toda explotación, a todo sufrimiento. Llegará ese día. Tenemos que ser pacientes. Pero llegará el día donde no sufrirás, no más diabetes, no más alta presión, gracias. No más cosas que nos hagan sufrir, porque estaremos en un lugar perfecto. Mira, Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 3 y 4 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y este versículo me encanta: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso es que Santiago nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor, porque es ahí cuando nosotros recibiremos la recompensa de esa paciencia. Ahora Santiago nos da un ejemplo que ellos conocían muy bien en ese tiempo y que todos dependían de la siembra, ¿verdad? En esos entonces no había persona que quizás no utilizara la siembra, ya sea para comer o para vender, para tener un poco de dinero. Versículo 7 continúa diciendo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Este versículo tiene varias cosas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han plantado alguna planta desde la semilla, ¿verdad? El proceso que lleva. A veces se te va a secar, o a veces de 5 semillas, digamos 3 te van a salir. Es algo tedioso. Se los digo porque a mí me encanta plantar, sobre todo chiles. Aquellos que me conocen saben que a mí me gusta plantar chiles. Hay un chile en particular que yo encargué porque me llamó la atención el sabor que tiene, la textura. Es el chile, es peruano, el ají rojo peruano. Te digo una cosa, este chile me tomó más o menos 6 meses en que pudiera germinar. Ya casi yo me daba por vencido y decía, esta cosa ya se quemó, mejor voy a plantar otros. Y de repente sale la ramita. Y dije, órale, ya salió. Con paciencia esperé. Después de 6 meses, ahora la plantita más o menos tiene algunas 8 pulgadas o 9 pulgadas. Está así la cosita. Pero ya tiene flor. Ya salió el primer chilito. Así es de que se me hace agua la boca. Pero imagínate, ¿verdad? Aquí nos dice, el labrador espera el fruto de la tierra, con paciencia. Y entendí este versículo, ¿por qué? Porque yo estoy esperando ese chile que salga para ver cómo está. Ya lo he probado, pero sabemos que es diferente cuando tú haces lo tuyo. La paciencia y el cuidado de regar esta planta para que produzca este fruto es lo que va a permitir a mí que yo saboree eventualmente el fruto. Te digo una cosa, la paciencia es lo que nos va a permitir que nosotros eventualmente saboreemos lo que Dios nos prometió. Amén. Ya sea aquí o allá arriba. Hay un montón de versículos que nos muestran cómo Dios quiere bendecirnos si nosotros somos pacientes. El labrador tenía que desarrollar paciencia para poder esperar a que crecieran su sembradío.
Y este es un proceso que no se puede apresurar. Hoy en día sí, pero estamos hablando en este tiempo, ¿verdad? Hoy en día le meten un montón de cosas y por eso me está dando cáncer a todos. Pero en esos tiempos tenían que esperar, tenían que ser pacientes. Era un proceso largo. Y por más que quisiera el labrador que estas plantas crecieran, no lo iba a poder hacer. Era imposible. Tenía que estar al cuidado de su sembradío, no podía tomarse vacaciones o de lo contrario perdería mucho. De la misma forma te digo, es que nosotros tenemos que ser pacientes para con los demás, especialmente aquellos que no conocen la verdad que tú y yo conocemos hoy en día. A veces se nos olvida que nosotros estuvimos en ese asiento. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando, yo sé ya otra cosita aparte. Y un día una hermana muy querida me dice, wow, Santi, no puedo creer cómo te cambió el Señor. Porque eras así. Le digo, pero ¿por qué no me decías? Me dice, porque ese no era mi trabajo. Quien te tiene que cambiar es el Señor. Nosotros en paciencia estábamos orando por ti para que el Señor te transformara. Y aquí los frutos de esa paciencia. Y le doy gracias a Dios por esas personas que oraron todo este tiempo por mí. Por eso te digo, nosotros tenemos que tener paciencia para con estas personas, porque nosotros no sabemos la obra que Dios está haciendo en ellos. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Es Dios quien transforma a las personas. ¿O quién te hizo a ti manita de puerco para que cambiaras? ¿No hay que nadie? Fue el Espíritu Santo, quien te redarguyó en lo más profundo de tu corazón y te dijo, estás haciendo mal, hijo, ¿qué pasó? Y tú, ok. Es Dios con su poder que te cambia. Tenemos que imitar al Señor tal y como Pedro lo dijo en su segunda carta. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una de las razones por las cuales Dios todavía no viene. Él está esperando a que, si es posible, todos se arrepientan. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se pierda. Y su paciencia para con nosotros es grande. Algo que se me hizo muy interesante es que Santiago nos dice que el labrador aguardaba con paciencia hasta la lluvia temprana y tardía. Y eso es algo muy simbólico. ¿Saben por qué usa este ejemplo? Toda persona que confía en Dios sabe que tendrá cuidado de ellos. ¿No es así? ¿O tú estás aquí de oquis? No, es porque sabes que Dios va a tener cuidado de ti, aún en medio de los problemas y las tribulaciones. Y esto es una promesa que ellos tenían por parte de Dios. En el libro de Deuteronomio es conocida también como una promesa condicional, ¿verdad? Si tú haces esto, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto. Y lo que dice en Deuteronomio 11, versículos 13 al 14, dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿verdad? Esa es la condición. Que dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerán tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Ven qué símbolo tan hermoso Santiago está usando con ellos? Les hizo recordar, inconscientemente quizás, la promesa que Dios tenía para ellos. ¿Y sabes qué? Por tanto, ¿verdad? Todo lo que te acabo de enseñar desde el principio de la carta hasta ahorita, si tú pones eso en práctica y pones a Dios como primer lugar y cambias tu vida, Dios te dará todo el fruto que necesitas. Todo. Porque Dios cumple sus promesas. De esta misma manera nosotros tenemos que esperar la venida del Señor. Ahora no sabemos cuándo llegará, pero sabemos que viene pronto. ¿Sí o no? Amén. Esto es algo que también nos dice en el versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia. Había muchos desesperados. Yo creo que el Señor dijo que iba a venir ya pronto y pues todavía no llega. Ten paciencia. Si Él dijo que va a regresar, va a regresar. ¿Y qué dice? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, pero ya hace más de 2000 años. Sí, pero la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. En el cielo quizás apenas va día y medio y no lo sabemos. Pero el Señor viene pronto. De esta misma manera nosotros entonces tenemos que estar con paciencia aguardando la venida del Señor. Al igual que el labrador no podía apresurar la cosecha, te digo una cosa, así también nosotros no podemos apresurar la venida del Señor. Esto es algo que pasará conforme a su tiempo. Hay quienes dicen, ¿verdad? Ya está pasando esto y las personas lo están provocando para que pase esto. No,
Dios, por ser omnisciente, ya sabe lo que va a pasar, simplemente lo está usando para su beneficio. Aún tus problemas Dios los usa para tu beneficio, porque te quiere amoldar, porque te quiere cambiar. Pero mientras esto sucede, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer para que la mies crezca, ya que el día llegará cuando el Señor coseche todo lo que le pertenece. Él está siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora quiero que veamos lo que Jesús dijo en cuanto a su paciencia para recoger los frutos. El Señor es bien paciente. Y esta historia nos muestra el por qué es que permite o por qué hay malo y hay bueno aquí en esta tierra. Pero el momento llegará cuando el Señor vendrá y cosechará. En Mateo capítulo 13, versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, ¿por qué la cizaña? Muchos dicen, ¿qué tiene que ver esto con otro? No sé si han ido a un campo de trigo, no, pero la cizaña es muy parecida a la planta de trigo. La única diferencia es que una produce semilla y la otra no. Cuando van creciendo, no puedes saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Tienes que esperar hasta que las dos crecen para ver cuál tiene fruto y cuál no tiene fruto. Y eso es lo que está haciendo el Señor. En su paciencia está esperando a que nosotros crezcamos para poder saber, no es que no lo sabe, Él ya lo sabe, pero nosotros no, quién es trigo y quién es cizaña. Más adelante en el capítulo 24 nos dice cómo recogerá. En Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Después de todo lo que nos ha enseñado Santiago en esta carta, en este último capítulo nos da un consejo en el versículo 9. Y te digo una cosa, es un consejo que muchos no siguen hoy en día, por lo general en la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis los unos con los otros. Aquí no está hablando de un quejido de que algo te está pasando, ¿verdad? Todos tenemos problemas y todos nos gusta desahogarnos, ¿no es así? Lo que está hablando aquí es otro tipo de quejido, y dice para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Santiago nos está llamando la atención con un error que se ha cometido desde el principio, el echarle la culpa a otras personas por lo que nosotros hacemos o por lo que nos pasa. Esto también es quejarnos los unos con los otros. Muchas veces, aunque sabemos que nosotros somos los culpables, es más fácil querer levantar la bolita a otra persona. No soy el único que lo ha hecho. Ay, qué calladitos. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no es así? En algún momento, no. Es más, desde el principio, ¿verdad? Lo vemos con Adán y Eva. Génesis 3:11, ¿qué dice? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como si Dios no supiera, ¿verdad? Y todavía le da una oportunidad, fíjate, para mí esto es una oportunidad para que se arrepintiera. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Te imaginas si él hubiera dicho, la verdad sí, Señor, comí del árbol que me dijiste que no comiera? Confesó su pecado, ¿no es así? Amén. Y quizás las cosas hubieran sido distintas, pero ¿qué pasó? No, el hombre respondió, no, Señor, la mujer que me diste, a ver, ¿para qué me la diste? Fue ella la que me hizo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces con Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dándole también quizás una oportunidad. Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, y comí. Qué diferente sería todo si nosotros fuéramos personas que toman su responsabilidad por nuestros actos en lugar de querer culpar a los otros.
Haz ese cambio en tu vida hoy si lo sigues haciendo. Y yo te puedo garantizar que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Recuerda que Santiago nos dijo que la venida del Señor se acerca. Y te digo algo, lo hizo para que pensáramos en la seriedad de este evento, porque muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera. Antes de quejarnos unos con otros, tenemos que recordar que el juez está delante de la puerta. Él es el que nos va a juzgar. Él es el que está atento. No está nada más ahí sentado. Y habrá un momento que le daremos cuenta y nos pondremos delante de Él. Y le rendiremos cuenta de todo. Mira, Jesús mismo, siendo Dios y estando aquí en la tierra, dijo lo siguiente, una advertencia. En Mateo capítulo 12, versículo 36 dice: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ahí, toda palabra que sale de nuestra boca, que no sea buena, vamos a dar cuenta al Señor en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En lugar de estarnos quejando, quiero que pongamos en práctica el consejo que Santiago nos da por medio del siguiente ejemplo. Versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Verdad? Un ejemplo duro de seguir, pensarían muchos. Imagínate poner como ejemplo a hombres que perdieron su vida. Hombres que fueron humillados, vituperados, avergonzados, atormentados, apedreados y al final asesinados. Y aún así nos está diciendo Santiago: tengan su aflicción y su paciencia como ejemplo para que ustedes vivan. Dime quién estaría dispuesto a imitar el estilo de vida de estos profetas. No muchos. Seríamos pocos. Son pocos los que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Porque si fuera así, no hubiera nada más 5 evangelistas alrededor del mundo. ¿Cierto o no? Todos hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, pero muy pocos son los valientes que están dispuestos a dar el todo y perder la vida porque han tenido un amor genuino. Si ahorita entrara un hombre armado por esa puerta, quiero que pienses esto un momento. En un momento entra un hombre armado por ahí y dice: todo el que confiese tener fe en Cristo morirá. Le daremos un tiro en la cabeza. Y el que no quiera morir, salga por la puerta y reniegue de su fe en Dios. Digamos qué va a pasar. ¿Cuántos nos quedaríamos aquí sentados esperando un tiro en la cabeza? ¿Saben que no es lo mismo? ¿Cuántos saldrían por esa puerta mostrando dónde se encontraba verdaderamente su corazón y su fe? Por eso les digo que este llamado que nos está haciendo Santiago es muy importante en nuestra vida. Un verdadero hijo de Dios aceptará cualquier cosa que venga por amor a su Dios, incluyendo la muerte. Santiago les está recordando que estos hombres de fe soportaron todo y que fueron hombres que practicaron la paciencia, la cual, como les dije antes, es parte del fruto del Espíritu. Todos sabemos que los profetas fueron hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los tenemos como ejemplo a seguir. Muchas de las veces a nosotros los que nos sobran son excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer por amor a Dios. Nos dice el Señor: perdona. Y nosotros: no me nace. ¿Es que no sabes lo que me hizo, Señor? Hello, soy Dios. Como que no sé, lo sé todo. Por eso te estoy diciendo: perdona. Pero nosotros nos montamos a nuestro macho y queremos hacer siempre nuestra voluntad. A la primera mala cara que miramos o al primer insulto, ya queremos que llueva fuego del cielo, que nos consuma. Señor, soy tu hijo. Eran los hijos del trueno, ¿verdad? Conocidos en la Biblia. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Ay, espérense, cálmense. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Pensamos más en nuestros sentimientos que en la voluntad de Dios. Piensa en Jeremías, todo lo que sufrió porque fue paciente a su llamado. ¿Qué me dices de Isaías, Eliseo, Elías, Moisés, los sacerdotes de Nob, los cuales Saúl
Mandó matar 85 de ellos, toda parentela, todos los sacerdotes los mató. No solamente eso, sino que cuando tú te vas y lees esa parte de la historia, mandó matar a todos los de mujeres y hasta niños de pecho, por pensar que ellos estaban protegiendo a David. Porque me estás diciendo que ellos no sufrían. Sabían cuál era su llamado, sabían a qué servían, al Señor. Los profetas que fueron muertos por Jezabel, para aquellos que conocen la historia. El profeta Zacarías, ¿por qué me dices del Nuevo Testamento? Juan el Bautista, quien perdió la cabeza por traer a flote un pecado del rey Herodes. Te digo una cosa en cuanto a la persecución y el vituperio y el sufrimiento. Jesús dijo lo siguiente en el Sermón del Monte. O sea, la Biblia nos da la respuesta absolutamente para todo. ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Hace una pequeña frase, ¿verdad? Si dicen mal contra ti porque es la verdad, eso no es mentir. Pero si tú estás consciente delante de Dios de que estás haciendo lo correcto, pero alguien está hablando mal de ti mintiendo, ¿qué dice el versículo 12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y después dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven por qué Santiago les dice? Mítenlos. Yo creo que por eso Santiago ahora nos dice en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? Por varias razones. Yo me imagino que él tuvo que haberlo experimentado en su propia vida. Además, Jesús también enseñó lo siguiente en el Sermón del Monte. En el versículo 10, capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El sufrimiento también entonces es una marca de un hijo de Dios. Y durante el sufrimiento nosotros tenemos que tener paciencia. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Tranquilo, yo sé por qué lo estoy haciendo. Imagínate tú si lo hizo con su hijo, ¿qué nos espera a nosotros? Dios perfecto tuvo que pasar tantas cosas, pero aguardó con paciencia porque sabía lo que su padre hacía. Una persona que no es paciente no podrá soportar el ataque del enemigo. Se requiere de paciencia para poder soportarlo todo. Pero una persona que no ha depositado su confianza en Dios con paciencia, que ha depositado su confianza en Dios con paciencia, soportará todo lo que venga porque sabe que Dios está con él. Piensa por un minuto en David, ¿verdad? Cuando está en la guerra y mira al gigante Goliat. A esa cosa le tienen miedo. Llega, ¿verdad? ¿Qué? Le dice Goliat, ¿verdad? ¿Piensas que soy un perro que me has enviado este mocoso, ¿verdad? Para que me agarre con palos y piedras. Y le dice, en verdad te digo hoy, David, que te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del campo. Y él dice, qué equivocado estás, amigo. Porque tú me has insultado a mí, has insultado a Jehová de los ejércitos, el cual me entregará tu cabeza. Yo le daré a comer tu cuerpo a los animales del campo. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me hace sentir mucho. Porque sé que Dios está conmigo. Dios está contigo. ¿Cuántos saben que la corrección, mientras pasamos el proceso de la corrección, duele y se sufre? ¿No es así? Hay dolor, hay sufrimiento. Pero ¿cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios? Amén. Siempre lo dicen con una tristeza, porque hay que entender las predicaciones. Si eres un hijo de Dios, ponte contento. Le dicen, no, pastor, es que ya sé por dónde va, siempre no la hace. Y sí, hoy no hace excepción. Yo te digo una cosa, si en verdad tú eres un hijo de Dios, si en verdad estás consciente de que la corrección duele y hay sufrimiento, entonces ¿por qué nos quejamos cuando Dios nos corrige? A veces tú piensas que es el enemigo, pero nunca te das cuenta si en verdad quizás es Dios. Puede ser el enemigo, lo vemos en la vida de Job, ¿no es así? Entonces, como hijos, ¿por qué nos quejamos? Mateo 5:10 dice, Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruyes. O sea que como hijos de Dios, cuando tú dijiste, yo quiero que tú seas mi padre, estate listo a las consecuencias. Porque va a haber corrección, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero ¿qué dice? Es conforme a su ley, porque Él te va a instruir en ellas.
para hacerlas descansar en los días de aflicción, en tanto que para el tiempo se cabe el hoyo. ¿Quieres saber qué tan importante es la corrección y el sufrimiento para Dios? Solamente tenemos que leer Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y después nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando Dios no esté trabajando en tu vida, hay peligro. Pues Señor, mejor haz lo que tú quieres en mi vida. Así estoy segurito de que soy tu hijo. Una vez más Santiago les da un ejemplo que ellos conocían muy bien. El versículo 11 continúa diciendo: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fruto del Señor, el fin del Señor. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos escuchado la historia de Job, ¿verdad? ¿Por qué Santiago usa a Job como ejemplo? ¿Quién mejor que un experto en sufrimiento para mostrarnos que aún en medio del dolor Dios está en control y al cuidado de nosotros? Y que todo lo podemos soportar si aguardamos con paciencia los tiempos perfectos de Dios. Mira, cuando Satanás le quita todo, la respuesta de Job es un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que dice en Job 1:21? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O cuando la persona que más amaba, en lugar de levantarlo y pedirle que tuviera ánimo, ¿qué le dice, verdad? Maldice a Dios para que te mueras. Pero Job le responde en Job 2:10, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal recibiremos. Y en todo esto no pecó Job. Por la relación que él tenía con su Dios, él sabía que todo, absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Aún en medio del dolor, Job sabía que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Por qué te lo digo? Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Allá dice corrige, aquí dice castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección de Todopoderoso. Por lo regular, esto es lo que más conocemos de la vida de Job, pero muy pocos mencionan lo que Santiago nos dijo: y habéis visto el fin del Señor. ¿Verdad? Todos conocen lo que pasó Job, pero acuérdate también lo que el Señor hizo en su vida. La paciencia de Job tuvo su recompensa. ¿A qué grado? Job 42, versículo 10 al 13 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Nota esto, los amigos que lo atacaban o que lo estaban culpando, ¿verdad? Tú estás así porque fuiste un pecador. Aún así, él oró por ellos. No había algo mal hacia nadie de parte de Job. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo se lo restituyó al Señor. ¿Por qué? Por la paciencia que él tuvo de aguantar el sufrimiento. Todo esto sucedió porque el versículo 11 termina diciendo que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y todos, así es, amén. Pero ¿qué pasó cuando les dije que el Señor reprende y castiga? Ay, no sé, esa parte como que no me gusta mucho. No, vamos a agarrar el paquete completo, mis hermanos. No nomás lo que nos conviene. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y hasta cuartos. Dios es misericordioso y compasivo, mis hermanos, porque es paciente para con nosotros. Si no fuera así, Él ya hubiera regresado, Él ya hubiera venido. Santiago termina con algo que es de suma importancia en nuestro caminar con el Señor. Versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos,
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? La respuesta nos la da el mismo Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 34 dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. Es más, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco negro un solo de tu cabello. Pero vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Y por qué razón? Porque lo que es mal de eso, ¿qué dice ahí? Perdón, lo que es más de eso, del mal procede. Si alguno no te cree, yo te digo algo, no te preocupes. Ya que al final de cuentas, al único que te debe de importar, que conoce la verdad, es el Señor. Tu sí es sí, tu no es no. No, que no te creo. Ese es tu problema, no mío. Porque a veces queremos convencer. Cuando nosotros queremos convencer, lo único que estás haciendo es mostrarle a la persona que quizás lo que está diciendo es cierto. Pero si tú te dices, no, lo que estás diciendo no es cierto. No, pero que tengo pruebas. Está bien, felicidades. Pero al final de cuentas, Dios conoce la verdad. Él es el que nos tiene que importar más que todo. Cuando prometas algo, especialmente a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque de no ser así, Santiago termina diciendo en el versículo 12, para que no caigáis en condenación. Jesús mismo nos dijo los peligros que hay en jurar por el cielo, la tierra, Jerusalén o cualquier otra cosa, al igual que Santiago. Todos necesitamos de paciencia. Hay cambios que a veces toman un poco de tiempo, se los digo por experiencia, si no me quieren preguntar a mi esposa. Pero todos necesitamos de paciencia y Dios la tiene para contigo. Lo único que tienes que hacer es: Señor, me arrepiento. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Y el Señor lo va a hacer. No te va a cambiar. Eso es algo que tú tienes que hacer con tus propias fuerzas. Déjame explico porque no quiero que se me entienda. Si tú le dices al Señor: Señor, dame paciencia, sería fácil que te la diera, ¿no? Al final de cuentas es Dios. Pero te digo, ¿qué es lo que va a pasar? Dios te va a poner en unas situaciones que tengas que desarrollar esa paciencia. Amén. Señor, dame paciencia para con mis hijos. Y empiezan los hijos: mamá, 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 muchacho. No, pues que querías paciencia, mija. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Si tú le pides al Señor: dame amor para con mis hijos, dame amor para con mi esposo, y Él te lo puede dar, pero te va a poner en una situación donde de verdad lo ames de la misma manera que Dios te ha amado a ti, incondicionalmente, a pesar de que somos malos. Por eso te digo, todos necesitamos de paciencia, y más de la de Dios. Pero el hecho de que tenemos un Dios paciente, compasivo y misericordioso no quiere decir que abusaremos de la gracia, porque está sobreabunda. Tengamos mucho cuidado con esos. Pongámonos a cuentas con Dios antes de que llegue el día del Señor y sea demasiado tarde. Si tú todavía no entregas tu vida a Dios, si no lo conoces, pero quisieras experimentar su amor, su gracia, su misericordia, te digo algo, la Biblia dice: más a los que creen en su nombre, a los que lo confesaron, ¿verdad?, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que creer en Él, tienes que venir a Él, pero al hacer eso tienes que ser obediente a Él. Si te gustaría experimentar el amor de Dios en tu vida y aún no lo has experimentado, al final aquí están mis hermanos siempre listos para que oren por ti, y con gusto ellos te pueden guiar. Acércate confiadamente, nosotros te podemos decir cómo hacerlo. Es tan sencillo, tan fácil recibir vida eterna. Es tan fácil recibir ese aliento de toda esa mochila que tienes en tu espalda de pecados o errores de tu vida. No hay pecado que Dios no perdone. El único que no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y eso es rechazar el regalo de la salvación. ¿Hay tiempo, mis hermanos? ¿Cuántos tienen amigos que aman que les gustaría verlos aquí? Yo creo que todos, ¿no? Familiares. Invítalos entonces. Muéstrales que el cambio que Dios ha hecho en tu vida es genuino mediante tu testimonio. Y verás cómo eventualmente Dios comienza a traer a esas personas que tanto amas. ¿Cuántos necesitan paciencia? Todos. ¿Quién quiere paciencia? Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios, por la paciencia que has tenido para con nosotros, especialmente conmigo, Señor.
a pesar de tanto tiempo, tus tiempos son perfectos, Dios, y has sabido cómo. Y te doy gracias por ser paciente conmigo, y te pido que sigas siendo paciente conmigo, Señor. Pero te pido también, Dios, que aquellas personas que aún no te conocen, que puedan entregar su vida a ti. Nosotros sabemos que ese es tu deseo, Señor. Que vengan al arrepentimiento porque no quieres que nadie perezca, Señor. Padre, danos el valor, Señor, de nunca renegar nuestra fe, de no negar lo que hemos recibido, Señor. Y que este gozo que nosotros sentimos, Padre, y la seguridad que tenemos de que algún día estaremos en tu presencia, Señor, la podamos transmitir a las demás personas. Obra tú en ellos, Señor. De antemano sabemos que tú ya tienes a las personas las cuales nosotros tenemos que compartir esta hermosa verdad, Señor. Todos necesitamos paciencia, Señor. Te damos gracias porque tú la tienes para con nosotros. Ayúdanos también, Señor, a ser pacientes para con los demás, a no enfocarnos en lo que están haciendo, sino más bien, Dios, a enfocarnos en el cambio que estás haciendo en ellos. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, y gracias, Señor, por la bendición que ya podemos estar en este lugar. Lleva con bien a mis hermanos a casa, que de lo que escucharon el día de hoy, Señor, puedan poner algo en práctica. Y si tú les mostraste algo que tienen que cambiar, Dios, bueno, lidia tú con ellos, Padre, y muéstrales para que reciban esa bendición, que reciban el fruto de su paciencia. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una vez más, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga, mis hermanos. Después de la alabanza, como pueden ver, otra vez hay cafecito, para compartir y disfrutar y conocernos un poco más. El que pueda quedarse, con toda confianza lo puede hacer. Dios me los bendiga.
gracias te damos, Señor, porque una de esas cosas es la paciencia, Señor. Así es que te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús.